Dios le bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Juan de Miraflores. Para mí es un gozo y una alegría el poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en este día tan especial para esta amada iglesia, especialmente cuando están cumpliendo su 41 aniversario. Un saludo cariñoso al pastor José Luis Juárez, a su esposa Evita, a quienes conocemos de hace muchos años atrás, los queremos, los amamos, grandes amigos, grandes siervos del Señor. Pero permítanme orar antes de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, el pasaje que nos designara de Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Una iglesia que glorifica a Dios se mantiene firme en su fe. Oremos al Señor y que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias, Padre eterno, por estos momentos tan hermosos, Dios, que le permites tener a la iglesia Alianza, Señor, de San Juan de Miraflores. Una iglesia linda, una iglesia creciente, una iglesia pujante, una iglesia, Señor, que está alcanzando el sur para Cristo y que está enviando misioneros hasta el último rincón de este planeta. Gracias, Dios Santo, por este 41 aniversario. Pero oramos hoy que puedas hablar al corazón de tu pueblo a través del mensaje y la exposición de tu palabra. Padre, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias, Dios Santo, por este tiempo. Te amamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Para mí es un motivo de gozo el poder estar con ustedes en este su 41 aniversario, mis amados hermanos. Y qué mejor que compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Doy gracias por el tema general de esta conferencia, una iglesia que glorifica a Dios, que eso es lo que queremos, una iglesia que honre a Dios. Pero una iglesia que honra a Dios es una iglesia que se mantiene firme en su fe. Y lo vamos a ver, el cómo. Si hay algo que ha hecho esta pandemia, escúchame bien, mi hermano, si hay algo que ha hecho esta pandemia, es encerrarnos en nosotros mismos. Lamentablemente, el haber pasado por un tiempo de aislamiento nos ha hecho más solitarios que nunca. Hoy más que nunca, nadie se compromete con nadie. ¿Te has dado cuenta? Nadie quiere relacionarse con los demás. Pero el cristiano no vive como el mundo vive. Y eso debes tenerlo muy presente, mi hermano. El cristiano verdadero se compromete con los demás. Intencionalmente busca relacionarse con las otras personas. El Señor Jesús fue un claro ejemplo de alguien que se comprometió con los demás a tal grado que entregó su propia vida por otros. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Notas, mi hermano? Si hay algo de lo cual estamos seguros, es que Cristo entregó su vida por otros. Entregó su vida por los demás. Eso es compromiso. Mi hermano, escúchame, eso es compromiso. Pablo mismo tenía un amor profundo por la iglesia, que entregó su propia vida en servicio de los demás. El apóstol Pablo le dijo a los corintios en este versículo bastante conocido, 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Fue este amor, escúchame bien, fue este amor comprometido de Pablo por los demás que lo llevó a escribir esta carta a la iglesia de Colosas. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Quería que conociera Pablo las grandes luchas que enfrentaba por ellos y por su iglesia hermana en la Odisea. A pesar de que nunca lo habían visto en persona a Pablo. Solo conocían a Epafras, el discípulo de Pablo, pero no conocían a Pablo. Pero noten ese gran amor de Pablo por los colosenses. No lo conocían en persona,
pero el amor de Pablo por ellos era inmenso, era grande. ¿Notas, mi hermano, que tú puedes amar a alguien a pesar de que tú no lo conoces en persona? Pablo fue bien claro al describir su compromiso con los creyentes colosenses. En el versículo 1 de Colosenses capítulo 2. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es interesante. La palabra lucha viene de la palabra griega agón, término del cual proviene la palabra agonía. Lo que está queriendo expresar Pablo es su gran preocupación que tenía por los creyentes de Colosas. Sabía que estaban bajo los ataques de falsos maestros que querían corromperlos con sus falsas enseñanzas. Así que les expresa que aunque estén lejos, Pablo quiere que se mantengan firmes en su fe. Pablo no podía ir a Colosas porque estaba bajo arresto domiciliario y encadenado a un soldado romano. Pero podía agonizar por ellos en oración. Así que les va a expresar el apóstol Pablo 4 deseos, escúchame, 4 deseos que les ayudarían a mantenerse firmes en su fe en Cristo. El primer deseo, anótalo, escríbelo. El primer deseo, el deseo que estén siempre alentados. Eso es lo primero que quiere Pablo. Si tú, mi hermano, vas a permanecer firme en la fe, debes estar siempre alentado, animado. No permitas, escúchame, mi hermano, escúchame, no permitas que los que estén cerca de ti o no se desalienten. No lo permitas. No permitas que se desanimen. No hay nada que destruya más una vida que el desaliento por las dificultades que podamos estar pasando. Por eso, el propósito por el cual Pablo luchaba a favor de los colosenses era, dice el versículo 2 en la primera parte, para que sean consolados sus corazones. La palabra consolados viene de la palabra griega parakaleo, que significa alguien que viene a tu lado para animarte, para alentarte, para fortalecerte. ¿Notas bien, mi hermano? Este término viene de la figura de un regimiento griego que había caído en desánimo y que el general toma la decisión de enviar a un líder para dirigirles unas palabras con el fin de devolverles el valor y prepararlos para actuar de nuevo como héroes. Eso es parakaleo. Eso es lo que quiere hacer Pablo con estos creyentes. Que no se sientan solos, que ellos sepan que él está con ellos, que Pablo está con ellos, a fin de que se llenen de valentía que les permita afrontar cualquier situación. Pablo quería que estuvieran alentados en sus corazones. Eso quería Pablo, porque sabía que cuando las emociones se paralizan, todo el cuerpo se paraliza. Así de sencillo. No olvides que existen las enfermedades psicosomáticas, cuando nuestros problemas emocionales influyen en nuestro cuerpo. A veces, mis hermanos, vamos al doctor, ¿no es cierto? Y le dicen, doctor, me duele aquí, me duele acá, me duele. El doctor nos examina y no encuentra nada. Y el problema no es físico, el problema es emocional. Por eso Pablo buscaba que se mantuvieran alentados. Un corazón fortalecido redunda en una vida que se mantiene firme en su fe y no se deja arrastrar por nada ni por nadie. Cuando tú estás desalentado y desanimado, puedes correr el riesgo de verte arrastrado por todo viento de doctrina, por todo consejo, por gente que se va a aprovechar de ti. He visto más de una persona desanimada y gente que se ha aprovechado de ellos. Por eso Pablo quiere mantener a los creyentes de Colosas alentados, animados, fortalecidos. Iglesia de San Juan de Miraflores, manténganse alentados, fortalecidos en el Señor, para que nada los desvíe de su fe en Cristo. El segundo deseo del apóstol Pablo, el deseo
que permanezcan unidos en amor. El segundo deseo, el deseo que permanezcan unidos en amor. La unidad es vital en la iglesia del Señor. Es vital en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Por eso Pablo lucha, batalla para que los colosenses permanezcan, versículo 2 en la segunda parte, unidos en amor. Noten que Pablo utiliza la palabra griega zumbibazo, para unidos. Interesante. ¿Qué significa esta palabra zumbibazo para unidos? Significa entretejidos. Algo que está bien compactado, bien unido, fortalecido, bien compacto, ¿no? Lo que está compacto no se cae, no se rompe. Ellos necesitaban estar bien unidos, bien compactados para ser capaces de enfrentar a los falsos maestros que estaban acechándolos con sus falsas enseñanzas. Enseñanzas que buscaban que ellos sean creyentes livianos, creyentes light, que pasaran por alto el pecado. Ahora, nota, mi hermano, eso es lo que quería Pablo, que estén bien unidos, compactados, para enfrentar las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Como dice el dicho, la unidad hace la fuerza. La unidad de la iglesia hace la fuerza. La meta de Pablo es que aquellos con los cuales está comprometido se mantengan unidos. Mi hermano, si hay algo que afecta a la iglesia del Señor, es la división. Las divisiones son causa de desastre, mi hermano, en la iglesia del Señor. El Señor Jesús fue bien claro en Lucas 11:17. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Así es. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas una iglesia dividida? Se cae, se destruye. Si ustedes, mis amados hermanos de San Juan de Miraflores, quieren permanecer firmes en su fe, tienen que permanecer unidos. Cuando la iglesia está unida, bien compacta, no hay nada que la pueda derrumbar. No hay nada que la pueda tumbar. No. Pero es interesante. Pablo dice que la base de la unidad debe ser el amor. La base de la unidad debe ser el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice más adelante Pablo. A los mismos colosenses. En Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Notas, mi hermano, lo que mantiene unido a un grupo es que los miembros busquen darse primero en bien a los demás. Lo que mantiene unida a la iglesia es que cada creyente busque el bien de su hermano. Busque primero satisfacer las necesidades de su hermano. Eso es amor. Cuando yo me doy a pesar de que los demás no se den. A veces en la iglesia lo que le hace daño a la iglesia es cuando esperamos que los demás se den a nosotros. Que los demás primero nos den amor, que los demás primero nos den regalos, y si los demás no nos hacen eso, yo no doy. Y eso es un error gravísimo. Eso divide a la iglesia. Eso divide a los hermanos. Para que la iglesia se mantenga unida, la base de la unidad tiene que ser el amor. Y el amor no es otra cosa que yo darme primero a la otra persona. Que yo me sacrifique por la otra persona. Que yo busque primero satisfacer las necesidades de la otra persona. Eso es amor en la Biblia. Es cuando los miembros de una iglesia se sacrifican unos a otros. Es con el único propósito de ayudarse mutuamente. Sin esa clase de amor sería difícil la unidad de la iglesia. Sería muy difícil la unidad de la iglesia. Por eso tenemos que aprender, mis amados hermanos, a sacrificarnos, a darnos, a ayudarnos. Qué lindo es cuando los hermanos se visitan, se alientan, se animan y están dispuestos a ayudar a sus hermanos antes que ayudarse a sí mismos. He visto a más de un hermano decir, mira hermano, yo tenía esto
para comprar, porque había una necesidad en mi hogar, pero déjame dártelo a ti, te lo ofrendo, tómalo. Yo quiero ayudarte a suplir tu necesidad en primer lugar. No hay mayor muestra de amor que el sacrificio que podamos hacer unos por otros. Eso mantiene a una iglesia firme en su fe, a una iglesia sana. Y una iglesia sana, mi hermano, no va a ser derrumbada, ni destruida, ni amenazada con falsas enseñanzas. Nunca, nunca. Una unidad, escúchame mi hermano, la unidad no es solo el producto del aprecio por tu hermano, sino una unidad es producto de una acción sacrificial por tu hermano. Eso es unidad. Como lo dijo el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículos 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero es el amor que se expresa. El amor verdadero no solamente es aquel que dice, mira, yo te amo. No, si tú me amas, demuéstramelo de manera práctica. El amor es un verbo, mi hermano. El amor es un verbo. El amor tiene que verse, no solo sentirse. Tiene que verse principalmente porque el amor es un verbo, implica acción. ¿Notas, mi hermano? Y por lo tanto, si tú amas a una persona, tienes que demostrárselo. Y tienes que ayudar a esa persona, tienes que ayudar a suplir su necesidad, tienes que estar allí y sacrificarte por ella. Es lo que hizo el samaritano por el judío, es lo que hizo el samaritano por el judío herido en la parábola del buen samaritano. ¿Te das cuenta? Mientras que los líderes religiosos se pasaron de largo, ¿no es cierto? Vieron al herido, su compatriota herido, y sin embargo se hicieron de la vista gorda. Lo miraron, conmigo no es, y se siguieron de largo. Tengo que ir a servir en el templo. Qué triste, qué triste, qué triste. En cambio, el samaritano, que era odiado por ese judío, ese samaritano estuvo dispuesto a vendar sus heridas, a ponerlo en su caballo y sacrificarse y caminar él, y llevarlo a un mesón, y que lo atiendan y que haya estado con él un buen tiempo en ese mesón, y luego pagar todo lo que implicaba la cura de ese judío. Y le dijo al mesonero, todo lo que gastes por él, yo te lo pago cuando regrese. ¿Notas, mi hermano? Eso es amor. Eso es amor. Y solo Cristo amó con ese amor. Por eso es que cuanto más cerca estemos de Cristo, más nosotros vamos a mostrar del amor de Cristo hacia otros. ¿Notas, mi hermano? Esa es la clase de amor que mantiene la unidad. Y por eso luchaba Pablo, para que aquellos que él amaba se mantuvieran unidos en amor para enfrentar toda prueba. Iglesia de San Juan, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. 41 años, mis amados hermanos. 41 años. ¿Notan? Ese es un buen momento para seguir demostrando que nos amamos. Es una buena oportunidad para seguir demostrando que nos amamos. Es una buena oportunidad para decirle a mi hermano, te amo, pero de manera práctica. 3. El tercer deseo del apóstol Pablo. Escríbelo, anótalo. El tercer deseo del apóstol Pablo. El deseo que tengan firme convicción en lo creído. El deseo que tengan firme convicción en lo creído. Si no hay una firme convicción y seguridad en el Evangelio que nos han predicado, que nos han enseñado, el cual hemos creído, entonces no vamos a permanecer firmes en nuestra fe frente a los ataques de los falsos maestros o de aquellos que nos quieren hacer daño. Seremos llevados por todo viento de doctrina. Y lo que es peor, no vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios.
Por eso Pablo le dijo a los colosenses, en el versículo 2 y el versículo 5, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, nota, mi hermano, escúchame por favor. Pablo desea que los colosenses también experimenten todas las riquezas que provienen del pleno entendimiento. Te lo vuelvo a repetir. ¿Sabes lo que desea el apóstol Pablo? Que los colosenses también experimenten todas las riquezas que provienen del pleno entendimiento. Sin este entendimiento, los cristianos son incapaces de disfrutar todas las bendiciones que le pertenecen en Cristo al cristiano. Es interesante, la palabra entendimiento viene de una palabra griega, sunesis, que significa aplicación diaria de los principios bíblicos para tu vida. Aplicación diaria de los principios bíblicos para tu vida. Eso es lo que significa la palabra entendimiento, sunesis en griego. Cuando un creyente vive de manera práctica la verdad que ha creído, llega a comprenderla. Y una vez que la comprende, esa palabra le da seguridad, le da confianza. ¿Notas, mi hermano? Eso es pleno entendimiento. El problema por el que muchos dudan de su fe, ¿sabes cuál es? ¿Sabes por qué muchos creyentes dudan de su fe? Es porque simplemente no viven el Evangelio. No viven la palabra de Dios. Tú dudas y eres presa fácil del enemigo. Tú dudas y eres presa fácil de los falsos maestros. Por eso es que hay tantos falsos maestros, tantos malos predicadores, tantos falsos pastores que con sus enseñanzas y teologías buscan arrastrar a esos creyentes débiles, a esos creyentes que no viven el Evangelio, no viven la palabra. De ahí, mi hermano, que el entendimiento, ¿sabes qué implicaba el entendimiento? Para que tú puedas entender, dice Pablo en el versículo 2, debes conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Notas lo que está diciendo Pablo? Para lograr ese entendimiento, ¿no es cierto? Debemos conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, Dios había estado oculto a la humanidad durante mucho tiempo, pero se dio a conocer de manera personal mediante nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesitamos tú y yo, ¿qué es? Conocer más y más de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo están escondidos, versículo 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú quieres tener todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento. Necesitamos conocer más y más a Cristo. Es decir, Cristo es la fuente de todo conocimiento espiritual verdadero. No necesitamos de filosofías, mi hermano, humanas, no necesitamos de psicología, no necesitamos de rito alguno para completar la Biblia. No, aquí está todo. La Biblia, la palabra de Dios es todo suficiente. Aquí está todo el conocimiento que necesitamos tener de Cristo. Aquí, en la Biblia. El conocer
más y más de Cristo nos ayuda a tener firmeza en nuestras convicciones espirituales. Pero el apóstol Pablo agrega la razón por la cual debemos conocer más y más de Cristo. Cuando dice, versículo 4, y esto lo digo, ¿para qué? Y esto lo digo, ¿para qué? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Notas, mi hermano? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Colosas? Los falsos maestros solían usar argumentos engañosos y palabrería persuasiva para intentar desviar de la fe a los colosenses. Ellos intentaron negar la deidad de Cristo. Ellos tentaron de negar la suficiencia de Cristo para la salvación. Ellos intentaron negar la suficiencia de Cristo para la santificación, para vivir en pureza. Para evitar que alguien los engañe en esto, ellos debían conocer más y más de Cristo. Ellos debían tener firmes convicciones acerca de Cristo. Solo así podremos permanecer firmes en la fe ante las enseñanzas de los falsos maestros. Ante todo esta vorágine de falsos maestros, predicadores que hay a nuestro alrededor. Solo cuando nosotros conocemos más de Jesús. Pero lo lindo es que Pablo, tras haberlos amonestado, mira lo lindo, Pablo les está dando el secreto para poder permanecer firmes, para que ellos logren pleno entendimiento, que conozcan más a Cristo. En Cristo están los tesoros de la sabiduría, en Cristo están todos los tesoros del conocimiento, en Cristo está todo. Y la manera, mi hermano, para permanecer firme es conocer más a Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Escúchame, mi hermano, ¿sabes qué es lo lindo? Que los creyentes de Colosas son creyentes que lo están cumpliendo a cabalidad. Porque Pablo les dice en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, porque Pablo no había estado allí con ellos, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Los creyentes de Colosas, gracias a Dios, estaban firmes en su fe. Pero no hace daño, mi hermano, que nos hagan recordar cómo permanecer firmes en nuestra fe, conociendo más y más de Jesús. Yo sé, mis amados hermanos, que ustedes son una iglesia linda, firme en su fe. Ustedes tienen un pastor tan lindo como es el pastor José Luis Juárez, que tiene lindos pastores asistentes y que les predican la sana palabra de Dios. Yo conozco a vuestro pastor y sé que él es un gran predicador de la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes están creciendo en su fe y se mantienen firmes en su fe. Pero mis amados hermanos, no hace daño que les recordemos a ustedes, iglesia de San Juan de Miraflores, que deben seguir conociendo más y más a Jesús. ¿Dónde? Aquí, en la palabra de Dios. Aquí está todo el conocimiento de Cristo. Y eso les va a ayudar a mantenerse más y más firmes en su fe. Y lo último, mi hermano, termino. El último deseo del apóstol Pablo, el deseo que imiten en todo a Cristo. El deseo que imiten en todo a Cristo. Pablo lucha por los colosenses para que todos ellos vivan como Cristo vivió. Por eso les dice en los versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Cristo, en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mira esto, mi hermano, permíteme rápidamente explicarte. Ese por tanto, cuando empieza el versículo por tanto, sustenta la exhortación final de Pablo en esta parte. Por tanto, ya es la conclusión de Pablo, la exhortación final de Pablo, el deseo final de Pablo.
Los colosenses habían recibido al Señor Jesucristo, habían afirmado sus convicciones acerca de la deidad de Cristo y la suficiencia de Cristo para salvar. Habían permanecido firmes contra los ataques de los falsos maestros. ¡Qué lindo! De manera que ahora debían permanecer firmes andando en Él, andando en Cristo. Ahora, nota, mi hermano, ¿qué significa el término andar? El término andar en griego está en tiempo presente, lo cual habla que debe ser algo continuo tu andar en Cristo. Todos los días, cada minuto, cada segunda de tu vida, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Todos los días, cada minuto. Es algo continuo, pero también está en modo imperativo, lo cual indica que es un mandato. Los colosenses debían estar todos los días, a cada hora, unidos a Cristo, de tal manera que vivan como Cristo vivió. De tal manera que vivan como Cristo vivió. Como lo dijo el apóstol Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En otras palabras, mi vida diaria, mi hermano, mi vida diaria debe reflejar a Jesucristo. Mi vida, mi carácter. En cada circunstancia. Cuando los cristianos enfrentamos en la vida diaria, dilemas en la vida diaria, dificultades, la pauta a seguir debe ser, ¿qué haría Jesús en esta situación? Cuando no sabemos, que estamos en un dilema, no sabemos entre escoger esto, esta película, esta otra película, ¿qué haría Jesús en esta situación? Cuando no sabemos nosotros, mis amados hermanos, si debemos ir o no a escuchar tal música o otra música, ¿qué haría el Señor Jesús? Si estamos en un dilema, si estar con una chica creyente o una chica no cristiana, ¿qué haría el Señor Jesús? ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? ¿Qué haría el Señor Jesús en esta situación? No es fácil, pero ese era el deseo del apóstol Pablo, que nuestra vida y carácter refleje a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cada decisión que nosotros tomemos esté guiado por Jesús, por el Señor Jesús, que toda nuestra vida esté sujeta bajo el señorío de Cristo. De tal manera, mis amados hermanos, que siempre al tomar una decisión tú ores, digas, Señor, este televisor que voy a comprar, ¿tú, Señor, lo apruebas? Este gasto que voy a hacer, Señor, ¿tú lo apruebas? Esto que voy a ver, Señor, ¿tú lo apruebas? Esa es una vida que refleja a Jesucristo. Todos los días. Todos los días. Tenemos que reflejar a Jesús en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestro corazón. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú evidencies a Cristo? Reflejes a Cristo. ¿Qué va a evidenciar el creyente que vive como Cristo? Pablo dice que va a evidenciar 4 cosas. Uno, como un árbol va a estar bien arraigado. Mira lo que dice Pablo, como un árbol, ese creyente va a estar muy bien arraigado. Esa palabra significa bien plantado. Cuando un árbol tiene raíces profundas en tierra, va a pasar un ventarrón, va a pasar una tempestad, va a pasar un huracán y ese árbol no va a caer, va a estar bien plantado, con firmeza en Cristo. Tendremos raíces profundas en nuestra fe, gracias a Cristo, y vamos a permanecer firmes en nuestra fe. Lo segundo, dice Pablo, seremos sobreedificados en Cristo. Es decir, cada día nos iremos pareciendo más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo. Conforme pasen los días, conforme pasen los años, tu carácter se irá transformando, tu carácter irá evidenciando el carácter de Cristo, tu amabilidad, tu paciencia, las respuestas que des ante la presión.
será cada día a la imagen de Cristo. Será como Cristo. Iremos cada día pareciéndonos a Jesús. ¿De verdad? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y lo tercero, seremos confirmados en nuestra fe. Es decir, nuestra fe se irá siendo más sólida cada día. Nuestra fe se irá siendo más sólida. Tiene la imagen, esa palabra confirmado, tiene la imagen del cemento que se va endureciendo. Esa es la imagen de la palabra confirmado, la imagen del cemento que se va endureciendo. Entonces cada día lo que te está diciendo Pablo, tu fe se va haciendo más sólida, más dura. Tu fe en Cristo. Nada y ni nadie te va a mover de Cristo, de tu fe en Cristo, de tu confianza en Cristo. Nada ni nadie. Y la última evidencia será que abundaremos en acciones de gracias. Abundaremos en acciones. La gratitud rebosará en nuestro corazón. La gratitud. Claro que sí, tendremos un corazón agradecido a Dios por todo lo que hemos recibido en Cristo, por todo lo que estamos recibiendo en Cristo. ¿Notas, mi hermano, lo lindo de imitar a Cristo, lo lindo de reflejar a Jesús? Eso, seremos cada vez, la gratitud va a estar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta circunstancia. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por estos 41 aniversarios. Gracias, Dios. La gratitud saldrá de tus labios, saldrá de tu corazón. Y una iglesia y un creyente agradecido es un creyente que será de bendición. Iglesia de San Juan de Miraflores. Iglesia de San Juan de Miraflores. Líderes de San Juan de Miraflores. Estemos siempre alentados. Queremos una fe firme, estemos siempre alentados. 2, permanezcamos unidos en amor. La división destruye cualquier iglesia, pero la unidad en amor, cuando nos sacrificamos unos por otros, eso nos ayuda a permanecer firmes en la fe. 3, mantengámonos firmes en lo que hemos creído. Lo tercero, mantengámonos firmes. Te compartieron el Evangelio, mantente firme en el Evangelio. Por eso mantengámonos conociendo más y más de Dios y más de Cristo. Imitemos, 4, en todo a Cristo. Que nuestro carácter refleje a Jesucristo. Todo eso nos ayudará a permanecer firmes en nuestra fe. Amén, mis amados hermanos. Que el deseo de Pablo sea un deseo que se haga realidad, no solo como se hizo realidad en los creyentes de Colosas, sino se haga realidad en la vida de la iglesia de San Juan de Miraflores. En mi vida, en tu vida, mi amado hermano. Pon en práctica estos deseos del apóstol Pablo. Y vamos a mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo. Una iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que se mantiene firme. Y para mantenernos firmes debemos estar siempre alentados, unidos en amor, firmes en lo que hemos creído, imitando a Jesús, reflejando a Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Feliz 41 aniversario. Y que este mensaje de la palabra de Dios haya llegado a sus corazones. Apliquemos la palabra a nuestras vidas. Oremos al Señor. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra expuesta. Qué lindo, Padre Santo, al apóstol Pablo que se compromete con la iglesia. Él luchaba en su corazón por aquellos hermanos que no conocía de manera personal, pero los amaba. Y les expresó 4 deseos para que se mantengan firmes en su fe, que estén siempre alentados, que permanezcan unidos en amor, que se mantengan firmes en lo que han creído, que imiten en todo a Cristo, que reflejen a Jesús. Si esto iban a hacer, Señor, ellos iban a mantener firmes en su fe en Cristo, a pesar de los ataques,
Señor, de las falsas enseñanzas, los falsos maestros que están, Señor, en todos lados, queriendo desviarnos, Señor, de ti. No lo permitas. Guarda esta amada iglesia de San Juan de Miraflores. Que esta iglesia, Señor, que está cumpliendo 41 años, se mantenga firme en su fe. Y ya sabe lo que tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Ayúdales con tu Espíritu Santo a que se mantengan firmes en su fe. Gracias, Dios, por su pastor, Padre Santo, por su esposa, por los otros pastores, por sus líderes. Los pongo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.